yo como lo describo, es una mentalidad bicultural, ¿no? Que no es un tema más allá del idioma, más allá del inglés, y es una mentalidad bicultural, porque yo lo que traté de hacer, y creo que lo logré hacer, fue tener lo mejor de la sociedad de Estados Unidos y combinarla con lo mejor de la sociedad mexicana desde mi óptica, ¿no? Integré esas dos y es donde yo creo que logré una mentalidad bicultural que me ha servido en todo. No te pones un límite, no te pones un techo, ¿no? Y eso creo que es muy arraigado en la cultura de Estados Unidos. Hasta dónde puedes llegar, hasta donde tú quieras. Exacto. Y hasta donde tú realmente te propongas. Y eso es muy de la cultura de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso fue algo que yo viví durante estos 10 años y lo sigo practicando, ¿no? Algo que dejamos bien claro es: no podemos entrar en el juego de la culpa. Yo nunca te voy a culpar a ti, ni tú a mí. Y eso fue algo, creo que importantísimo y determinante. No entramos en el juego de culpa, esto vamos juntos. Yo lo que he comentado es que este tipo de situaciones o te alejan y te terminan como pareja, o te unen más que nunca. Y afortunadamente, Erika a mí nos unió muchísimo. La pregunta que yo haría y que yo dejaría es: ¿cuál es tu sueño al día de hoy? ¿Cuál es tu sueño el día de hoy? Porque de repente se nos olvida preguntarnos cuál es ese sueño que tenemos hoy y si lo que estás haciendo hoy está acercando a lograr ese sueño. ¿No? Bienvenidos a Hablemos Franco. Hoy nos acompaña Carlos Gil Pacheco, quien es licenciado en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey. Cuenta con un MBA en el IPADE, estudios en la Universidad de Berkeley, en la Richard Ivey School of Business de Ontario, Canadá, y en la Cranfield School of Management en Inglaterra. Carlos tiene experiencia en el desarrollo de franquicias en el sector de entretenimiento, restaurantes y desarrollo de negocios en empresas como Yum Restaurants, liderando las marcas de KFC y Pizza Hut, en la industria química de Rhodia de México International, y desde noviembre de 2011 se desempeña como director general en Bright Light Entertainment, que comercializa Chuck E. Cheese, National Geographic Ultimate Explorer and Got Challenge. También ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y Disney Institute. Acompáñanos en esta charla entre Francisco Villagrán y Carlos Gil, que te aportará un gran aprendizaje. No olvides darle like y suscribirte al canal. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Hablemos Franco en un capítulo más. Esta vez también salimos de viaje itinerantes a Casa Open Minder. En esta ocasión nos acompaña una persona que espero que tenga el privilegio de que me brinde su amistad, pero creo que vamos por buen camino, que es Carlos Gil. Carlos, yo lo conocí en este lugar, en este recinto que es Casa Open Minder, que ahorita platicaremos un poquito. Y ya escucharon su reseña, tiene una historia fascinante que también compartirles. Y pues nada, vamos a darle, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación tan rápido y tan abiertamente. Paco, al contrario. Como lo decía, realmente en este programa han pasado principalmente amigos. Entonces, amigos que vienen a platicar su historia, o clientes que se han convertido amigos, etcétera. Pero a ti es que no te conozco de nada, ¿no? Pero nos hemos encontrado aquí 2 veces, nos presentó Jorge, pero en la segunda ocasión que te vi, fue hace unas semanas, me reconociste. Sí. Y me acerqué a ti y hablé del podcast y como que se te iluminó la cara porque hablé que el podcast hace referencia a mi hijo Franco. Después entendí por qué, porque hablé con tu esposa y con tu amigo, pero me dijeron que eres un gran padre y tienes unos niños chiquitos también de 4 y 6 y por eso me saludaste con una gran familiaridad. Sí. Entonces eso yo te agradezco mucho porque a partir de ese dije, es un tipo que me abrió los brazos y me recibiste y me abrazaste como si fuésemos amigos de hace 10 años y no me hubieses visto en 5. Entonces muchas gracias. Yo dije, quiero que Carlos sea mi amigo, ¿no? Y entonces creo que esta es una invitación, me parece que tiene más valor que invitarte a comer, invitarte a que nos platiques tu historia, porque sé que inmediatamente cuando vi tu currículum y hablé con la gente que te acompaña en la vida, que eres una persona que vale mucho la pena, eres un tipo generoso, eres un tipo agradable
y que la gente te quiere. Entonces, muchas gracias. Bienvenido a este programa y vamos a hablar ciertamente de tus méritos académicos, profesionales, pero me interesa el Carlos persona, no el Carlos Claro que sí. Profesionista. Y empezamos por tu tema personal. Yo veo acá que pues eres un poco fresa, Carlos. O sea, estuviste, ahorita nos platicarás, pero pues vienes de la prepa, bueno, de la secundaria de Lolinca, de la prepa TEC y después en el TEC de Monterrey. Muy fresa, pero bueno. Jorge y yo estudiamos en una escuelita ahí en la Doctores, imagínate. Pero bueno. Oye, platícame de tu familia. Sé que tienes una grandísima relación con tu padre. A ver, empecemos por ahí, tus papás, tus hermanos. Sí, claro que sí, Paco. Primero, gracias por la invitación. Gracias, de verdad, estoy encantado, fascinado de estar aquí contigo. Y gracias por la invitación a la amistad. Pero, por supuesto, encantado de la vida y estoy seguro que eso va a ser, pues ya está siendo el inicio de una nueva amistad. Entonces, iniciamos bien. Así que así sea, de verdad. Y sí, me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Y mucho por el tema, ya lo hablaremos un poquito de mis hijos. Pero hablando del tema familiar, específicamente con mis papás, yo tengo la dicha de que mis dos papás viven, tengo la dicha de que están juntos, son un matrimonio de ya más de 50 años de casados, y tengo la dicha de que me llevo muy bien con ellos. O sea, yo tengo una filosofía a últimas fechas de mis papás. O sea, si he tratado de disfrutarlos a lo largo de mi vida, a últimos años, estoy en una etapa donde estoy, que para mí es de las cosas más importantes. Aprovechar a mis papás en cada momento. Entonces, cada que hay un viaje, mi papá sigue trabajando. Ellos viven fuera de la Ciudad de México, viven en Lázaro Cárdenas. Mi papá viaja para la Ciudad de México y cuando viaja, no hay visita o son contadas, no recuerdo la última, en la que no pudimos vernos para cenar, ¿no? Entonces nos vemos para cenar cada que él viene y con mi mamá yo tengo una relación también maravillosamente, hablo con ella todas las mañanas, de lunes a viernes, después de dejar a mis hijos, le echo una llamada para saber cómo está, para saber cómo va, cómo está su día, aunque haya hablado con ella un día antes, ¿no? Entonces, cada mañana, antes de llegar a la oficina, empezar mi día, hablo con ella. Entonces, con mi papá tengo una relación, y con los dos tengo una muy buena relación. Yo diría que es una relación que ha ido creciendo, ayuda mucho, Paco, cuando ya te toca tener hijos. Eres papá. Y comprendes o sea, por más que te digan y por más que tú entiendes como hijo todo lo que hicieron por ti, hasta que no tienes, ¿no?, hijos, no comprendes realmente todo lo que hicieron por ti, ¿no? Y pues nada, yo desde un ángulo de agradecimiento total hacia mis papás y con una mentalidad de que creo que nunca podré darles de regreso lo que me dieron a mí. Entonces sigo buscando cómo retribuirles, agradecerles. Sí, lo mismo me pasa. Yo tengo una relación mucho mejor con mi padre a partir de que fui padre. Okay. ¿no? O sea, mi hijo Franco tiene 5 años, pero entendí muchas cosas, agradecí y ya dejo de reclamar tanto y de un montón de cosas que a lo mejor 20 años antes uno tenía esos fantasmas, ¿no? Y los entiendes perfectamente. Totalmente. Pero bueno, qué bueno. Oye, regreso un poco a tu infancia y hay un capítulo de tu historia que me gusta mucho y que quiero que me platiques porque me parece bien interesante, que es que a los 4 años, de los 4 a los 14, te fuiste a Estados Unidos a vivir. Correcto. Y a dónde, por qué, etcétera, y regresaste y básicamente no sabías hablar, bueno, hablabas español, pero tenías acento medio pochito. No medio, muy pocho. Pero bueno, platícame de esa parte de tu vida y qué te aportó y cómo, pues es que son 10 años y además en una etapa donde te forjas, ¿no? Entonces, 100%. Tú te criaste en Estados Unidos. Correcto. ¿Por qué fuiste, etcétera? Mira, fue de los 3 a los 13 años. 3 a 13. Y fue una etapa maravillosa. Mi papá se va a Estados Unidos a hacer su maestría y doctorado y nos vamos todos. Entonces acabé prácticamente esos 10 años, pues, como tú bien dices, creciendo en Estados Unidos, viviendo una vida
de suburbio, ¿no? Vivíamos, él hizo su maestría y doctorado en Nueva York, nosotros vivíamos en New Jersey, y ahí pues era nuestra vida de suburbio. Entonces la vida de nosotros era ir a la escuela, regresábamos, nosotros seguíamos con tradiciones mexicanas, que era la comida a las 3, no a las 6. Mis papás tenían una regla muy clara en la casa que era: si me hablas en inglés no te voy a contestar, tienes que hablar en español para que yo te pueda contestar, para poder mantener un poco el lenguaje. Y después de la comida yo me iba en mi bicicleta con mis amigos y amigas a jugar. Y decía, pues ahí nos vemos. Entonces yo me iba, regresaba como a las 6 cuando ellos ya entraban al tema del supper, ¿no? Dinner, y ya yo iba a hacer la tarea y demás. Entonces fue una vida muy, no sé, yo muy libre, de estar siempre jugando, mucho, aprovechando, ¿no? Estar también fuera de la casa, muy metido también en el fútbol, que en ese entonces el fútbol no era el deporte popular en Estados Unidos. Apenas estaban dándose cuenta del gran negocio que estaban dejando pasar, entonces metieron un apoyo importante en esa época en Estados Unidos para poder apoyar el fútbol, ¿no? Y mira lo que han logrado ya el día de hoy Estados Unidos. Entonces, pues ya no les ganamos. Ya no les ganamos, desafortunadamente, caray. Pero mi papá, fanático del fútbol. ¿A quién le va? Al Atlas. ¿Y tú? Yo a Pumas. Ok. Y ahorita lo estoy molestando mucho a él y a mi mamá porque ahorita estamos por arriba de la tabla. Pero fíjate que mi papá, fanático del fútbol, y fue una manera de yo poder convivir con él a través del fútbol. Claro. Porque él tan fanático que no se perdía un partido mío. Y al final me acabó metiendo en 3 equipos al mismo tiempo. Entonces ahí me tenías en un equipo, terminaba de jugar, después nos subíamos al coche, me estaba cambiando de uniforme porque íbamos rumbo al siguiente partido. Y así eran como los fines de semana, el feliz, el fascinado. Pero él fascinado, pero tú. Yo hubo un momento, fíjate que los últimos años, decía, ya prefiero hacer algo diferente. Y cuando le comenté que ya no quería jugar fútbol, yo llegué un poquito con el temor a saber que eso le iba a doler. No tanto que me iba a decir que no. Él siempre ha sido muy, pues, son decisiones tuyas, ¿no? Pero sabía que le iba a doler, ¿no? Entonces cuando se lo dije, sí vi que le dolió, sí vi que dijo, pues adelante, pues si no quiere seguir, pues adelante. Pero nada, la verdad es que fue un momento muy padre. Entonces, ¿qué jugabas? Yo jugué en un equipo de portero, en otro equipo de delantero, en otro equipo de medio. O sea, como Jorge Campos. ¿No? Pero no tan bueno para nada como Jorge. Muy lejos de ser tan bueno como Jorge. Y la verdad es que esa etapa fue maravillosa, Paco. Yo la disfruté muchísimo. ¿Y qué me dejó? A tu pregunta, yo lo que comento es que me dejó un tema de... Yo como lo describo, es una mentalidad bicultural, ¿no? Que no es un tema más allá del idioma, más allá del inglés. Y es una mentalidad bicultural porque yo lo que traté de hacer, y creo que lo logré hacer, fue tener lo mejor de la sociedad de Estados Unidos y combinarla con lo mejor de la sociedad mexicana desde mi óptica, ¿no? Integré esas dos y es donde yo creo que logré una mentalidad bicultural que me ha servido en todo, ¿no? Desde temas personales, temas de pareja, temas de profesionales. Es que es lo que eres un ejemplo. A ver, ahorita, para no ir tan lejos, 10 minutos antes de entrar a este recinto, ¿quién estaba aquí afuera? Sí. ¿No? Estaba Katia, la primera astronauta mexicana. Y es una historia de éxito de un migrante, ¿no? Su familia 100%. Se fue, ella se fue de 3, 4 años, ya nos sacamos unas fotos con ella, después se las pasamos también por aquí, pero combinó lo mejor de la cultura del esfuerzo, del trabajo de ambas culturas con las posibilidades que te da vivir en un país como Estados Unidos, ¿no? De acuerdo. Y llegó al espacio. De acuerdo. Entonces, los límites para esas personas que como que tienen esta cultura, pues es el cielo, es el espacio, ¿no? Yo creo que ese es un punto importantísimo, no te pones un límite, no te pones un techo, ¿no? Y eso creo que es muy arraigado en la cultura de Estados Unidos. Hasta dónde puedes llegar, hasta donde tú quieras. Exacto. Y hasta donde tú realmente te propongas. Y eso es muy de la cultura de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso fue algo que yo viví durante estos 10 años
y lo sigo practicando, ¿no? Yo lo sigo practicando. México tiene cosas maravillosas, el aspecto familiar, ¿no? La unión familiar, la unión con tus papás, pero también esta unión con esta búsqueda de este núcleo familiar, de este pilar, ¿no? Que creo que combinado sí logra algo sumamente poderoso. Claro. Oye, y después regresas a México, te metes a la secundaria, después vas a la Prepatec, pero ¿cómo fue tu integración al país? Complicada. A la sociedad mexicana. Complicada, muy, muy complicada en el sentido de que, primero, como tú, o sea, era un acento muy marcado el que tenía. Entonces, claramente hablabas español, pues a tus papás les hablabas español, pero como pocho, totalmente. Entonces yo tenía las reglas, lo hablabas un poco naturalmente, pero no sabías las reglas. No sabía las reglas de ortografía, no sabía las reglas de redacción. Yo tuve que tomar clases de español para poder tratar de pasar la materia de español, que por cierto no lo logré, reprobé el primer año español aquí en México. Entonces, no, a ver, fue un tema complejo en ese sentido, la integración también, porque era una manera diferente, ¿no? La interacción social, ¿no? de Estados Unidos con la interacción social aquí en México. Al final pues te acabas integrando, ¿no? Sí fue un periodo, yo diría que de un par de años complicados para mí, donde era comprender que las cosas habían... Gente, del suburbio a una de las ciudades más grandes del mundo e imponentes, ¿no? Yo de repente llegué aquí y decía a mi mamá, pues, ¿cuándo me compras mi bici? Para yo andar en bici como le hacía en Estados Unidos. Y me decía, aquí no hay bici. Ni va a haber bici. Sí, pero entonces, vamos al parque. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, no. Sí, fue un shock cultural muy importante, de manera de vivir también. Y entré en un periodo también un poco complejo, porque cuando entras a mitad de secundaria, pues ya los grupos están muy armados, muy hechos. Entonces la verdad es que eso también tuvo un tema. Yo soy una persona muy social, me gusta conocer gente, me gusta hacer amistades. Entonces al final del día sí hubo un periodo de adaptación, y después, honestamente, ya eras el líder de la banda. Me fascinó, pues la verdad es que, ¿qué te digo? La verdad muy, muy contento. Me integré con un grupo también de amigos que a la fecha siguen siendo mi grupo de amigos, ¿no? Desde finales de prepa para acá. Ok. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar licenciatura en administración? Comercio internacional. En ese entonces era el boom del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces la verdad es que venía todo este boom de qué puedes hacer a nivel de comercio internacional, con todo el tema del TLC. Me encantó, me fascinó el visualizar todo lo que México podría sacar hacia el mundo, y todo lo que podría traer México hacia el mundo. También algo que me llamaba mucho la atención era todo el tema de negociaciones internacionales, el aspecto cultural, ¿no? De entender una cultura para poder negociar con esa cultura, era algo que me llamaba mucho la atención. Y por eso le entré. Tenías la vena del servicio público, porque tu papá trabajó en el servicio público, incluso en Pemex, y por algo terminaban en Nueva York, ¿no? Un poco relativo a eso. ¿Tenías la sensación de que ibas a ser servidor público, o siempre estuviste orientado? Eso sí, nunca. Eso, fíjate que no, en la parte pública no era mi plan, y nunca fue mi plan. Realmente mi enfoque era mucho más hacia un tema de iniciativa privada. Ese siempre fue como que hacia donde yo visualizaba mi plan de carrera, no hacia función pública, pero había mucho que hacer desde la iniciativa privada en temas de comercio internacional, ¿no? Era un mundo, pues apenas estaba destapando todo este tema de comercio internacional en México. El tema fue prácticamente cuando termina la carrera, bueno, pues ahora, ¿dónde aplico lo que aprendí, no? Esa es una de las broncas importantes que muchos estudiantes tienen, ¿no? ¿Dónde aplico esto que yo aprendí? Y ese fue un poquito el reto, ¿no? Al final sí acabé pudiendo aplicar un poco de lo que aprendí en la carrera, pero sí fue un reto recién graduado. Y tu práctica profesional siempre la has tenido en la iniciativa privada, pero
empezaste en algo que no te dedicas ahora, ¿no? Entonces esa parte siempre me gusta mucho de las personas que entrevisto porque son historias de reinventarse, que de pronto estudian una cosa y se pasan a otra y terminan siendo, porque no son enteramente felices o no les gusta realmente en la vida, en la práctica lo que estudiaron o a lo que se están dedicando, y por la comodidad llega un momento en donde toman una decisión que es valiente y decir, creo que va por acá, aunque haya un montón de incertidumbres. Sí. ¿Te pasó algo similar? ¿Algo? 100%. Yo algo que tuve claro siempre fue y lo tuve muy claro después de mi primer trabajo. Yo empecé como analista en una consultora, en Accenture, y yo pensé que yo quería dedicarme a consultoría, ¿no? En ese entonces era de procesos. Rápidamente me di cuenta un poquito cómo era la operación ahí, y dije, esto es un trade-off importante a nivel personal, ¿no? Muy fuerte a nivel personal, aunque estoy empezando, pero sí es un tema de prácticamente de lunes a viernes, despídete, todos tus tiempos están dedicados a sacar un proyecto adelante, y rápidamente me di cuenta que no iba por ahí. Entonces busqué una alternativa. Acabé en una empresa de químicas francesa, que se llama Rhodia, y ahí empezó una de las aventuras profesionales más divertidas que he tenido y más gratificantes, 8 años. ¿Por qué? De estar ahí, porque me tocó, la posición para la cual me invitaron fue como si fuera un consultor, pero in-house. Entonces eso me gustó mucho más. Tienes que ir a buscar proyectos de ahorro para la empresa, y eso para mí agregaba mucho valor. Y cuando yo veía cuánto lograba agregarle de valor a la empresa en cuanto a ahorros, en ese entonces eran ya millones de dólares, yo me sentía muy gratificante, y la empresa estaba muy contenta. Entonces de ahí comienza una aventura donde lo que hicimos fue transformar unas oficinas con una persona que llegó. Nosotros le reportábamos a Brasil le reportaba a Francia. Vino una persona de Brasil a México a cambiar toda la cultura dentro de la organización, ¿no? Toda la cultura de la organización. Realmente habían malas prácticas, a implementar buenas prácticas. Entonces, de ser esta unidad o este país donde era como, hijo, México otra vez. México otra vez tiene esas broncas, México otra vez tiene estos problemas. Empezamos a hacer, México es el benchmark. México lo está haciendo muy bien. ¿Cómo replicamos lo que hace México para otros países? Y esa transformación la encabezaste. La encabezó el que llegó, que acabó siendo el director general de México, pero a mí me tomó para poder hacer toda la parte de backup, o sea, desde la planeación, de la demanda, los inventarios, la logística, hasta la atención al cliente, ¿no? Entonces, toda esa parte que se desarrolló, la logramos cambiar. Y no solo eso, te digo, fue cuando dijeron, oye, esto queremos que lo hagan, pero ahora para Centroamérica, para Caribe. Hubo algunos proyectos en Colombia, incluso en Brasil, donde yo estuve aportando ahí para apoyar. Entonces fue un camino maravilloso, ¿no? Y conocí gente maravillosa, gente con la cual hasta la fecha sigo teniendo una gran amistad. Uno de ellos es mi jefe anterior. Entonces, sí, fue un cambio radical, pero a lo que comentabas de ahí me muevo a una industria que no tiene nada que ver con la química, ¿no? Después de 8 años, era una decisión que yo tenía que tomar porque estábamos ya en algunos procesos para poder tomar una función fuera de México, y yo tenía la inquietud. ¿Te querías ir afuera? Sí, mi plan... ¿Siempre fue regresar a salirte del país? Un rato. Yo tenía ganas de hacer estar como expat un par de años, 3, 4 años, ¿no? En ese entonces mi jefe me decía, aguas con lo que pides, porque tú pides 3, 4 años y después acaban siendo 10, 15 años que estás fuera. Estabas diciendo que tu papá se iba a ir a Lázaro Cárdenas por 8 meses y lleva 8 años. Lleva 8 años, exactamente. Entonces, ya estábamos ahí en algunos procesos para esto, cuando de repente me llaman para una oportunidad. Y yo venía también con una inquietud de quiero estar un poco más cercano al cliente final.
¿no? Que será un B2B, business to business, y yo quería estar un poquito más hacia el business to clients, y decía, quiero estar un poco más cercano al consumidor final, y me llaman para Yum Brands. ¿No? Para Yum Brands me dicen, oye, hay un proyecto que es KFC, y Pizza Hut, ¿no? Estábamos ahí probando en su momento Taco Bell también, y fue, vente para acá, y fue un cambio radical de industria. Y una de las cosas que yo recuerdo comentando en la entrevista fue, no conozco de esta industria, que llevo 8 años en la industria química, pero no me da miedo aprender, y me considero una persona que aprende rápido, ¿no? Y yo fui muy upfront en la entrevista diciendo, bueno, ojalá que lo... Y quedé. Es que la ignorancia nunca debe de ser un motivo de vergüenza, Sí, ¿no? Porque el camino es la sabiduría y aprender, ¿no? Totalmente. Y este llegar con ojos frescos tiene un valor, ¿no? Tiene un valor donde incluso se pudieron implementar cosas que pues fueron cosas que impactaron la organización. Y eres de relaciones largas, o sea, estuviste varios años aquí, pero también en Yum estuviste varios años, y al final algo pasó. Por ahí me dijeron, no sé si, cómo fue tu salida, y porque César me dijo que algo pasó, pero que él tuvo la buena mano de darte, pues acercarte en ese momento, ¿no? Platícanos un poco de ese capítulo. Mira, cuando... Que no estuvo padre, ¿no? Sí, no. Mira, cuando pasa el tema de Yum, estaba yo como Yum Corporativos. En corporativo se hace la compra de Yum, todos los restaurantes de Yum los compra un operador que es un operador bastante importante en Centroamérica para poder operar. Operaba los restaurantes de Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken en Centroamérica, compra los restaurantes aquí en México, y realmente cambia de Yum a PRB, que es la empresa que actualmente opera Kentucky Fried Chicken. Entonces, en ese entonces, pues hubo varios cambios en la organización, cambios incluso donde sí, desafortunadamente, pues yo creo que prácticamente ninguno de los directores que estábamos en Yum quedamos dentro de la organización. Yo recuerdo que cuando estábamos previo a la salida, ya habíamos logrado, era mitad de año, ya había logrado el objetivo de todo el año que se me había puesto. Desafortunadamente fue, aún con esto, la decisión fue, vamos a hacer cambios a nivel directivos, prácticamente en todas las áreas. Y fue una salida complicada a nivel personal, más que nada porque fueron unos años donde fue una entrega fuerte, ¿no? De tiempo, una entrega fuerte de ver resultados, ¿no? O sea, eran resultados tangibles, resultados que eran resultados muy fuertes, y te digo, a mitad de año ya había logrado todo lo que habías... Y de recompensa o de bono te dieron tu renuncia. Pero mira, en ese momento fue algo difícil para mí, algo que en retrospectiva lo comprendo. Entonces, al final del día hay decisiones que se tienen que tomar de repente a nivel negocio. Hubo decisiones, por ejemplo, haciendo fast forward hacia la pandemia, hubo decisiones que yo tuve que tomar en la organización, ya como director general, muy duras, muy fuertes, muy poco. Me las platicas. Sí, claro. Pero de este tema en específico, ¿no tenías la sensación un poco de, pues es que no me la merecía? O sea, 100%. Me sacaron la roja, pero ni siquiera había sido falta. 100%. ¿No? Hablando en términos de fútbol. 100%. ¿Y cómo manejas eso? ¿Estabas ya casado? No sé si... Ya estaba casado, sin hijos. Ajá. Y la salida fue un poco inesperada para mí, ¿no? Por los resultados que se estaban dando. Pero cuando se da, sí fue un proceso de sanación, yo diría. De sanación en el sentido de entender un poco. Yo creo que fue un crecimiento, ¿no? A nivel personal y profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, ok, eso es un negocio, tienes que dar todo lo que tienes que dar, pero eso no implica que el lugar está seguro. O sea, el tema de nadie es indispensable, pues es cierto. Es que es cierto. ¿No? Y de repente cuando tú sientes que eres un factor indispensable,
tienes que poner una pausa y decir, no, espérame, no, llama, esto puede continuar sin mí. Se llama ego. Se llama ego. Y es más, un poquito lo que empecé a trabajar fue, ¿cómo funciona esto sin mí? Cuando tú te propones eso en una empresa, ¿cómo puede funcionar esto sin mí? Es porque estás listo para dar el siguiente paso, hacia donde sea, dentro de la organización, hacia un nivel hacia arriba o hacia otros lados, ¿no? Yo creo y acaba siendo muy gratificante. Cuando logras que algo jale sin ti, funcione bien sin ti, hiciste una muy buena chamba, ¿no? Entonces, eso fue parte de ese proceso. El otro proceso que fue maravilloso, yo cuando llegué a la casa, lo comparto con mi esposa, y me dice, vámonos unos días a Acapulco para que puedas, como el mar siempre me ha ayudado mucho a pensar, ¿no? Entonces nos fuimos no creo si una semana o dos, para poder realmente hacer estas reflexiones de algo que de repente no te da la vida, el tiempo, o más bien no te das el tiempo tú, de hacerte preguntas como, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque la inercia es dura y la inercia te puede jalar años, ¿no? De repente volteas hacia atrás y dices, pues ya hice todo este recorrido y estoy donde realmente quería estar. Entonces, esa pregunta me costó muchísimo trabajo contestar. ¿Qué es lo que quiero? Hubo un par de propuestas en el Inter que recibí, que dije no, porque no era lo que realmente estaba buscando y lo que realmente estaba queriendo, ¿no? En ese momento. Ya que me respondí que quería, que era un tema de, a ver, quiero... Y puse una combinación compleja que dije, a ver, ¿cómo le hago para ahora conseguir lo que estoy proponiendo que quiero? Que era un tema, sí corporativo, porque me gusta el tema institucional, pero con un toque de emprender, de libertad creativa. Y así me lo propuse. Y querías esa libertad de decisión. Quería esa libertad de decisión y de creatividad y de realmente crear, ¿no? Entonces, cuando dije, bueno, eso es lo que quiero, pues ahora ¿cómo lo encuentro? Entonces ahora te empiezas a publicitar. Entonces es una cuestión pues compleja, porque eso ni es una empresa a nivel corporativo, tampoco es un emprendimiento total, entonces bueno, tiene sus asegúnes. La verdad es que yo creo que cuando, no sé, las cosas se dan de repente en el momento adecuado y de manera correcta. Yo hice una gran amistad con alguien estudié la maestría en el IPADE, hice una muy buena amistad, hice muy buenas amistades en el IPADE y una de ellas es el dueño de un grupo de infraestructura muy importante aquí en México. Y él estaba buscando a alguien que pudiera desarrollar nuevos negocios para el grupo, ¿no? Entonces él comentaba, oye, yo estoy buscando a alguien de confianza, alguien que me pueda apoyar a desarrollar cosas. Hacemos hacer toda la parte de infraestructura la hacemos hacer muy bien. Llevamos más de 60 años haciéndolo, ¿no? 3 generaciones, pero queremos hacer algo diferente. Y ahí es cuando él me invita a entrar a esto. Entonces tenía los 2 matices que yo estaba buscando, ¿no? Ya después lo supe, pero viendo, tenía los matices porque al final del día fue buscar cómo desarrollar algo que no tenía nada que ver con el core business, y de ahí es cuando empieza todo este análisis de ver por dónde podemos hacer y en qué invertir y en qué industria enfocarnos, y ahí es cuando llegamos al tema de Chuck E. Cheese, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, traes la franquicia a México. Sí, yo como lo describo... Platícame un poco de eso, sí, y después nos damos una vuelta en U hacia tu tema personal. Perfecto. Pero sí quisiera terminar el tema profesional, porque me parece muy admirable que una empresa de infraestructura y de pronto que no tenía a lo mejor conocimiento o experiencia en temas de restaurantes y de entretenimiento, gana, ¿no? Sí. Lo lograste por encima de otras. Sí. Platícanos eso un poco. Mira, y por cierto, cuando fueron las una de las personas que me entrevistó, que era un asesor de la familia, le dije lo mismo que dije en la entrevista anterior, que fue... Porque en ese entonces no era el proyecto de Chucky, era algún proyecto, ¿no? Y
y ver cómo podemos hacer esto, cómo diversificamos el grupo. Lo que le comenté fue, no lo sé hacer, nunca lo he hecho, pero no me da miedo, ¿no? Y aprendo rápido. Entonces, la respuesta fue, eso me queda claro, lo que nos interesa es tu perfil, ¿no? Entonces, entramos con el tema de Chuck E. Cheese. Yo como lo describo, es como cuando te dicen, aquí están las llaves del coche, manéjalo, Y no te vayan a multar y no vayas a chocar, ¿no? Y me dieron mucha confianza. Me depositaron mucha confianza en poder llevar toda esta negociación. Yo me aventé toda la negociación en Dallas, que es donde están los headquarters de Chucky, para poder negociar la franquicia. Estábamos compitiendo con otros tiradores importantes aquí en México. Y al final el primer logro importante fue cerrar y que nos otorgaran a nosotros la franquicia para el territorio que tenemos, porque se divide en dos el territorio de Chucky aquí en México. Uno es el norte y Bajío, que lo tiene otro grupo, que está basado en Monterrey, y otros es Jalisco, centro y todo el sureste. Entonces, cuando nos otorgan a nosotros la franquicia, pues fue algo maravilloso. ¿Qué sentiste? Un logro, o sea, ¿Cómo llegó la noticia? Fíjate, cuando estuve por allá, logramos convencer con quien iba yo ahí, al CEO de Chucky, que nunca había salido de Estados Unidos, nunca había viajado fuera de Estados Unidos. Entonces logré convencerlo. No hay gringos así, ¿no? Que sí. No han salido ni de su estado. No había salido de Estados Unidos. Dije, vente a México. Quiero que conozcas México, quiero que conozcas el grupo, quiero que conozcas la expansión que estamos proponiendo. Lo logro convencer. Se viene para acá. Hicimos un tour muy bien armado. Y él, en una cena, o sea, ahí me di cuenta también que me gusta mucho, ¿no? O sea, a ver, yo tenía un plan de una semana y tenía todo, Paco, detallado desde la llegada del aeropuerto hasta la salida del aeropuerto. O sea, todo detallado de qué íbamos a hacer cada uno de los días y cada uno de los momentos, dónde íbamos a comer, dónde íbamos a cenar, cuáles eran los lugares que íbamos a visitar. Y ahí lo que en la cena, digamos ahora sí que en la última cena de ese viaje, dijo, necesitamos 30 minutos, estábamos en la Hacienda de las Morales, necesitamos 30 minutos para poder tener una plática interna, claro, adelante. Tuvieron su plática interna, regresaron diciendo, ya tomamos una decisión, así. Ya tomamos una decisión, tenemos otros grupos que ya les vamos a avisar mañana mismo que pues, ya la decisión está tomada, ustedes tienen la franquicia. Entonces nos enteramos ahí enfrente de todos, ¿no? La verdad es que fue algo maravilloso, fue un logro personal y profesional padrísimo. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba logrando lo que me había propuesto en Acapulco, que era... ¿Cuántos años después fue? Aquella visita de Acapulco hasta esta cena en la Hacienda de los Morales. Un año. ¿Un año? Un año después. Ah, pues no fue mucho. Un año después. O sea, un año después fue cuando logramos firmar. O sea, un año, porque fue un año como de investigación. Después firmamos como al año y medio de que yo estaba en Acapulco. Y ahí fue cuando dije, estoy logrando lo que me propuse, ¿no? Que es tener una combinación de algo institucional, como es una marca de Estados Unidos, pero también con un nivel alto de emprendimiento, ¿no? Y ahí empieza todo este proceso de emprender, ¿no? De realmente decir, perfecto, ya lo tienes. Y después cuando regresas al escritorio es, ahora ¿cómo empiezo? ¿No? Que ese es el siguiente reto importante. Sí. Oye, bueno, qué bueno que terminas con esto, porque a mí, hablando con César Anguiano, que es tu gran amigo, y también con Erika, tu esposa, la sensación que me da es que eres un tipo que resuelve mucho y que eres muy propositivo, tienes unas metas muy fijas y que de manera natural las resuelves y logras tus objetivos. Luego a veces a personas como tú, el mérito del esfuerzo, de la dedicación, como que dicen, no se les reconoce mucho cuando hay un montón de sacrificios atrás, ¿no? Porque dices, es Carlos, pues lo puede resolver perfecto, ¿no? Pero pues también se chinga uno, ¿no? Y hay un montón de sacrificios atrás. Pero de pronto hay cosas en la vida en que no dependen de uno. Sí. Y por más esfuerzos que hagas, estás como un poco, no sé si hablarlo en términos de Dios, pero pues
pues es que no sucede. Y creo que sabes a dónde voy, porque hablé con Erika y ustedes se casaron y estuvieron 7 años esperando, 6 o 7 años, esperando tener un hijo. Era un deseo enorme de ustedes y no se daba. Platícame un poco de ese tema y de cómo manejaste este tema de, pues, ahora, cuando depende de mí, funcione o no funcione, pero el esfuerzo lo hice o el camino lo recorrí. Pero en esto es de pronto, ¿qué pasa? ¿No? 100%. Platícanos un poquito de eso. Mira, fue una etapa muy compleja, pero fue una etapa también de mucho crecimiento. Entonces, a ver, nosotros nos casamos jóvenes. Ella tenía 24 años, yo 28 años. Estábamos jóvenes tal vez para el momento y la época. Nos casamos y por lo mismo que estábamos jóvenes dijimos, vamos a aguantar el tener hijos. Estamos muy jóvenes, podemos esperar ahí unos años, ¿no? Para poder empezar a buscar. Ya en un viaje que hicimos a Mérida, yo ya tenía el rollo en la mente de decir, yo creo que es momento de buscar. Y eso fue 2002, fue como 6 años después de estar casados, ¿no? Yo tenía 34, ella tenía como 30, estaba con 30 años. Y le dije, creo que es un buen momento para empezar a buscar hijos. Lo platicamos y en ese viaje dijimos, venga, vamos a empezar a buscar. Y pues la verdad es que fue un tema complicadísimo porque después de estar buscando el primer año y que no pegaba, y de repente habían parejas que de repente decían, oye, ¿qué crees? Ya estamos embarazados. Nos fuimos a cenar y ya está. Y decimos, bueno, aquí hay un tema que tenemos que empezar a ver qué está pasando. Entonces empezamos con toda la etapa de doctores, de estudios, de entender por dónde iba el tema, y pues los estudios arrojaron que había ciertos temas, tanto del lado de mi esposa Erika como de mi lado, ¿no? Que teníamos que resolver. Nunca nos imaginamos que esos temas iban a tomar tanto tiempo o que iban a alargarse tanto para poder tener los hijos, ¿no? Que hoy afortunadamente, gracias a Dios, tenemos. Mauro y Fátima. Sí, uno pensaría que en unos meses o en un año estás ya con eso, ¿no? No, sí, lo que te puedo decir es, pasaron varias cosas. Lo primero es, algo que dejamos bien claro es, no podemos entrar en el juego de la culpa. Yo nunca te voy a culpar a ti, ni tú a mí. Y eso fue algo, creo que importantísimo y determinante. No entramos en el juego de culpa, vamos juntos. Yo lo que he comentado es que este tipo de situaciones o te alejan y te terminan como pareja, o te unen más que nunca. Y afortunadamente, Erika y a mí nos unió muchísimo. La otra cosa fue, ella entró en un proceso increíble de realmente, no solamente el tema de los medicamentos y los tratamientos que hicimos, todos los tratamientos hicimos de todo, ¿no? Todos los tratamientos. Chamanes. No, todo. Pero ella entró en un tema de mucho de meditación, de visualizar, de realmente proponer, de realmente buscar, ¿no? Y visualizar que esto iba a suceder. Nosotros nos habíamos cambiado a una casa pensando en que ya estábamos buscando familia, y en el cuarto de los niños mandamos a hacer un mueble para los niños. Todavía no llegaban, y esto fue 4 años antes tal vez de que llegaran, ¿no? Entonces decíamos ella y yo creo que cuando las visitas vengan van a decir que ya nos volvimos locos porque estamos poniendo el closet de los niños, pero estábamos realmente diciendo, este va a ser el cuarto de ellos. Sí, es un poco visualizarlo. Una anécdota personal mía, yo estaba en Estados Unidos y en Nueva York, y entré a una tienda y vi un trajecito así de los Yankees de Nueva York. Yo todavía no era padre y dije, lo voy a comprar. Algún día voy a tener un hijo y se lo voy a poner. Qué increíble, exacto. Y lo puse en mi casa, así en un ganchito,
y después llegó Franco, ¿no? Qué Después algunos meses o años después, ya no recuerdo, pero sí fue visualizarlo, como decretarlo. Es decretar. Yo hice la compra del primer trajecito, ¿no? No sé, se ve niña y niña, pero dije, voy a tener, compré uno que puede hacer para niño y niña, y los dos lo usaron cuando nacieron. Y algo bien importante, a la pregunta que hacías, nos unió muchísimo, Paco, nos hizo súper fuertes a los dos como pareja. Nos dio mucho tiempo de planear lo que queríamos, de planear un poquito cómo tendría que ser este tema de la etapa de ser papás. Entonces nos preparó bastante en ese sentido. Y la otra cosa... Pero ¿cómo iban sopesando y admitiendo esas? Porque de pronto supongo que hicieron un tratamiento y no resultaba. Un tratamiento y no resultaba. Ahora vamos a tratar, ahora vamos con este doctor, ¿no? ¿Y cómo manejaban esa frustración? Y si algún día te pasó por la mente decir, es que pues no, creo que no vamos a hacer, porque me decía Erika que hasta les pasó por la mente el tema de la adopción. Claro. Pero lo que sí es que estaban determinados a ser padres. Sí, sí. ¿Cómo ibas, como tú y como pareja, pues admitiendo esas cosas? ¿O cómo manejaban la frustración y la tristeza? Supongo que de pronto tenían momentos muy tristes. Y era un tema de... Ahí te das cuenta del milagro, o sea, de verdad, el milagro de la vida, porque todo lo que tiene que suceder para que estemos aquí es una locura. Es una locura, y los porcentajes, estábamos mucho con doctores también de Estados Unidos, entonces ellos son mucho de estadísticas, y era para pasar a la siguiente etapa, 50% de probabilidades que sí se da o que no. Después otro 50% en la siguiente etapa, otro 50% en la siguiente etapa. Entonces de repente se va acortando. Y dices, madre mía, ¿cómo le vamos a hacer? Eso está complicado. La verdad es que fue cómo manejamos el tema de esta situación. De verdad, hablándolo, apoyándonos muchísimo, tomando decisiones rápidas. O sea, yo creo que es importante. O sea, de repente, si había algún tratamiento que sentíamos que no nos estaba dando el resultado, hacíamos un cambio. Porque lo peor que sentíamos que podía pasar es estancarnos un año, 2 años, porque el tiempo estaba en nuestra contra. Y la otra fue trabajar mucho en nosotros mismos, cuidar mucho el tema de la alimentación, cuidar mucho el tema de qué comíamos, qué tomábamos, ejercicio. Entonces fue un proceso también interno, ¿no? Cada quien que hizo, muy enfocados también al tema de no perder el foco de qué queríamos lograr, que era tener hijos, pero sin perdernos como pareja, ¿no? Y lo otro fue, fíjate que en algún momento a ella le costaba mucho trabajo poder platicar esta situación, ¿no? Durante mucho tiempo prefirió no hablarlo con nadie, y hubo un momento donde yo le dije, ya es sano que lo hablemos y lo abramos, ¿no? Y ese fue un tema... con otras personas. Con otras personas, pero no quería abrir con nadie más que nosotros dos. Entonces fue un momento donde dije, ya es momento de que lo abramos. O sea, tenemos que platicarlo, y es un tema hasta de desahogo, ¿no? Claro. Para nosotros. Entonces lo platicamos, lo abrimos, te empiezas a dar cuenta de que hay mucha gente que está pasando por algo similar, ¿no? Y mucha gente que también te puede dar algunos buenos consejos de con quién ir, con quién ver, qué les ha sucedido también a ellos. Entonces eso nos ayudó muchísimo a nivel de desahogo. Y al final fue, reitero, tomar decisiones, nunca perder de vista que queríamos ser papás. Sí hubo momentos, Paco, que yo decía, bueno, si no vamos a buscar adoptar, ¿no? Pero sí vamos a ser papás. Y la cosa más maravillosa pasó cuando de repente nos dicen, tienen 2 óvulos, porque uno de los problemas era poca ovulación. Hay 2 óvulos que lograron pasar a esta siguiente etapa, ¿no? Donde ya estaban multiplicados en las células. Y entonces dijeron, ¿quieren saber qué son? Si son niño o niña, sí. Es un niño y es una niña. Eran 2, nada más, los que logramos tener en esa etapa. Y esos 2 son nuestros hijos. ¿En serio? Fátima, en serio. Esos son nuestros hicos, Mauro y Fátima. Y la verdad es que una de las cosas más... Y luego el procedimiento para que... Fue un proceso de in vitro. Lo hicimos en un hospital en Houston. Y una de las decisiones más fuertes fue a quién quieren primero. ¿En serio decidiste eso?
Yo al doctor le dije, de una vez a los dos. Llevamos 5 años buscando hijos y una vez a los... Digo, no, por lo mismo, tienes que dar todas las oportunidades a cada uno. A uno, claro. ¿No? Entonces, yo le dije a Erika, puta, qué difícil decisión. Y mira, algo que me encanta de ella es que nos complementaron tanto y ella me dijo, Carlos, piénsalo de esta manera. Hemos buscado tanto y hemos esperado tanto que es un regalo de vida que nos están dejando escoger el orden, ¿no? Y la verdad es que muy chistoso, pero acabamos pidiendo que primero fuera Mauro y por la razón era por Fátima, porque lo que decíamos es, si vamos a ser papás un poco más grandes, pues queremos que tenga un hijo, un hermano mayor. Sentimos que los hermanos mayores cuidan un poquito más a las hermanas menores que al revés, ¿no? Entonces nos fuimos por ese lado, fuimos por Mauro primero, y yo estaba contando los meses para decir, bueno, ¿cuándo podemos irnos por Fátima? Y ya cuando dijeron, ya, ese es el mínimo tiempo, fuimos por Fátima, y yo te comparto que cuando regresamos del hospital... Pero llegó un momento en que sí les confirmaron un embarazo, ¿no? Sí, y sí. ahí sí. como que... Uy, ¿qué fue una sentiste? cosa fue la cosa más maravillosa que hubo. La verdad es que cuando porque aparte, ok, ya tienes, o sea, ya vamos por Mauro, pero ahora que lo acepte el cuerpo, Sí, ¿no? claro. Y que quede embarazada. Ajá, exacto. Entonces, esa era la siguiente etapa y todo era 50%. 50% sí, 50% no. Decimos, madre mía. O sea, fuiste ganando volados. Volados, Paco, volados. Entonces, las noticias de ya tenemos tu resultado de embarazo. Estábamos en nuestro cuarto, ella y yo, con nuestra mascota Muki, ¿no? Que es otra historia maravillosa. Pero pusimos en altavoz a la doctora y dijeron, felicidades, están embarazados. Puf, fue algo, no hay palabras para describir la sensación que tuve, pero me emocioné muchísimo, pero estaba muy enfocado en que, ¿cómo te diré? No, yo celebro cada paso, pero para mí era... Pero había una amenaza que estaba Sí, latente que no se sí. podía lograr. Sí, o sea, ahora faltan 9 meses. Era como contener el grito de un gol que estaba siendo revisado por el 100%. VAR, ¿no? 100%. Otra vez hablando en términos de soccer. Era aguantar ese grito de gol, ¿no? Y mi grito de gol, para mí era ni siquiera cuando naciera Mauro. Era ya cuando naciera Fátima. Ese era mi grito de gol. ¿En serio? Sí, ese fue mi grito de gol. Yo en ese momento... ¿Ibas por todo o nada? Grité de la emoción, celebré, pero el día que lloré fue Cuando llegó Fátima. cuando llegó Fátima. ¿En serio? Porque dije, ya lo logramos. Uno no te era suficiente. No, Porque tenías ahí la Sabía que posibilidad. estaban los dos. Y yo siempre, no sé por qué, desde Luchaste por los dos. luché por los dos. Y una decisión importante cuando estás en estos tratamientos también es, bueno, ¿qué pasa si llegan varios, ¿no? Óvulos y qué haces con ellos? Dije, pues vamos por todos, y los que salgan. Pero aquí era hasta que llegaran los dos y recuerdo, pues tomé la foto cuando regresamos del hospital, puse a los dos, estaban dormidos, los puse a los dos en mi cama, a Mauro y a Fátima, ¿no? Y fue la primera foto donde estaban los dos descansando y dije, ahora sí ya puedo descansar. O sea, puedo descansar de esta etapa, ahora viene lo duro que es ser papá. No, bueno, fíjate cómo tú luchaste por ser papá y la recompensa ahí está, ¿no? Y una de las referencias que me dijeron es que eres un grandísimo padre, estás muy cercano, que todos los... Bueno, en la medida de que te lo permite el trabajo, pero procuras casi todos los días llegar a una buena hora para dormirlos y contarles el cuento. Y los fines de semana hay veces que ni siquiera salen porque están jugando en la casa, todo el ¿no? día. Está padrísimo. Entonces, tu experiencia como padre, platícame un poco de eso. Porque luego de ver tu currículum y tus logros, me queda claro que eres un agente competente y eres un agente empresario y eres un emprendedor. Pero esta parte de la paternidad pues es bien importante porque es parte de tu persona, es lo que te hace buena persona. Y en el negocio de los niños, ¿no? O Y sea, yo estaba en el negocio de los niños. Entonces, yo he sido niñero siempre he sido niñero. Entonces, en el negocio de los niños, y yo con este tema de querer, ¿no? Buscar, fue muy interesante. La etapa de ser papá ha sido
de nuevo, ¿no? Como comentábamos hace rato, hasta que no los tienes, por más que te dicen lo que significa, por más que te dicen lo que puedes llegar a sentir, incluso cuando tienes el primero dices, ¿cómo voy a amar a mi segundo hijo? ¿Cómo voy a compartir este amor? Y es una cosa que Erika y yo hemos comentado mucho, ¿no? Lejos de compartir, es como si tuvieras más espacio para llenar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo he disfrutado enormemente la etapa de ser papá. Tanto Erika como yo lo hemos disfrutado muchísimo. Se ve. El tema de irlos acompañando, ¿no? en este crecimiento, estar con ellos presente, ¿no? Realmente disfrutarlos, jugar con ellos, aprender de ellos, ¿no? Que ellos también aprendan de ti. A partir del ejemplo, me dijo que les pones muchos ejemplos y platícanos o cuéntanos, para todos los que te escuchan, a tus hijos, ¿qué pregunta le haces en la noche? Esa me gustó, fíjate. ¿Qué les preguntas? La pregunta es, ¿qué han hecho amable el día de hoy para alguien? ¿Y qué cosa amable han hecho por ustedes el día de hoy? Cada noche les pregunto qué cosa amable han hecho, ¿no? Entonces, lo que yo busco con eso es que sean seres humanos que realmente cuando puedan ayuden al prójimo, cuando puedan apoyen a alguien, ¿no? Muchas noches de repente me dicen, no me acuerdo, ¿no? Entonces yo veo algunas cosas porque los llevo a la escuela. Sí me acuerdo de algo que hiciste amable, se los recuerdo, se ponen contentos, pero cuando ellos ya empiezan a identificar y lo que también hace es que como saben que viene la pregunta, quiero pensar que poner un poco más de atención, claro, ¿no? Para realmente, uno, si ven una oportunidad de ser amables, que lo sean, y dos, también tener las antenas puestas para cuando alguien es amable con ellos, ¿no? Sí, entonces ser amable, pero también tener gratitud. Sí. Son dos valores importantes que hay que inculcarles a los niños, ¿no? Y de hecho tenemos hasta tenemos ciertas reglas de familia que también algunas noches les pregunto cuáles son, ¿no? Ya hay temas desde... Y es chistoso porque lo dices como diciendo, bueno, esto es importante para la familia, pero cuando te lo aplican a ti, dices, vamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, de repente, en esta familia decimos la verdad, en esta familia lo que se dice se cumple, ¿no? Entonces, ya me han aplicado el tema de tal cosa, papá, lo que se dice se cumple en esta familia. Ahora me lo compras, ahora me llevas. Ahora me llevas, ¿no? Entonces, muy bien. La verdad es que los disfruto muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues felicidades. Gracias, Paco. No quisiera terminar la charla sin hablar de tu mujer, Erika. Me llamó mucho la atención, pero de manera muy positiva, que cuando te pedí los datos de dos personas, contactos, por supuesto, los que están casados normalmente te dan a su esposa o a su esposo, pero me pudiste haber dicho, este es el teléfono de mi esposa Erika, 55555 tal. No, pero me pusiste, este es el teléfono, mi compañera, mi confidente, mi acompañante, mi amante, mi solidaridad. O sea, la describiste como en cinco y dije, wow, o sea, sí hay una integración, un amor. Supongo que fue también por este tema que vivieron juntos, pero creo que también hubo un problemita con ella, ¿no? De salud, que otra vez, lejos de separarlos, los unió, ¿no? A ver, yo te digo un poco de ella, porque también hablé con ella y se veía que estaba sonriendo del otro lado del teléfono. Y repito, cuando terminé de hablar con Erika y ayer que te hablé con César, la sensación que me quedó es que yo quiero ser amigo de Carlos, cabrón. O sea, qué bueno, es un gran tipo y creo que me quiero hacer... Pero pues tu pareja es tu pareja, tu esposa, ¿no? Platícame de ella. Es mi roca. La verdad es que con Erika tengo la fortuna de, estar casado 17 años con ella. Ya llevamos 17 años de casados. Tengo la fortuna de poder decir que cada año que ha pasado ha sido mejor que el pasado, ¿no? Y a ver, y esto no es gratis, o sea, hay que chambearle, hay que trabajarlo, hay que realmente tener esas pláticas de repente incómodas como pareja, ¿no? Claro. De decir, oye, esto no me está gustando y viceversa, escucha, empatía, es un trabajo, pero la verdad es que
yo sí me puse y me propuse. Además es Cuando abogada, me casé, ¿no? es abogada. Porque También. yo le dije, oye, yo soy un abogado que se le ocurrió hacer esta aventura. Y me dijo, yo también. Bueno, pues, Es abogada de propiedad intelectual, sí. en su despacho. Cuando hay debates y discusiones, te podrás imaginar lo buenos que se ponen, ¿no? Pero es una persona maravillosa, es una persona que da tanto para los demás, ¿no? Y creo que por eso es que ella recibe tanto a cambio, ¿no? Y la verdad es que cuando nos casamos me propuse, tiene que ser mi pilar. O sea, ella y yo tenemos que ser los pilares de todo lo que hagamos. Claro. Llámalo, y se dice fácil, pero venimos de una sociedad donde los papás pueden tener cierta intervención, ¿no? Una cultura familiar donde hay muchos factores externos que pueden dañar este pilar, ¿no? Entonces... es que no está fácil. A ver, las personas que han estado en este banco entrevistados, ¿no? Bueno, no en sino en nuestra entrevista, la gran mayoría han pasado ya por algún divorcio. Y es más, la regla general es estar divorciado. Sí. Y la excepción pareciera, es increíble en estos tiempos modernos, que pareciera que es un logro enorme y necesitan una medalla y un diploma a las parejas que tienen 10, 15, 20, 30 años, porque de verdad es que casi ya son raras. Son raras. Porque necesitas este trabajo every fucking day. Mira, nosotros tenemos, cuando empezamos cuando ya teníamos hijos, decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos para mantener esta relación que tenemos tú y yo? Porque los hijos son absorbentes, ¿no? Impresionante. Dijimos, bueno, uno fue, sí vamos a hacer por lo menos un viaje al año tú y yo, sin hijos. Eso está buenísimo. Y 2, nos vamos a cenar de date, ¿no? Que tienen martes de cenas, ¿no? Los martes de cena, sí. ella y yo, para poder... Y hay días, Paco, que yo llego agotado, lo que quiero es poder acostarme, pero digo, vamos a hacer el esfuerzo y lo vale. Cada vez que lo hago, cada vez que estoy... Mejor una quesadilla ya nos vamos a ver, pero no, sales. Es un esfuerzo, es un esfuerzo, claro. porque entonces, pero ya que estás ahí, ya que estás platicando, Claro. hay veces que pasan días que no podemos platicar ella y yo, porque entre la chamba, los hijos y demás, entonces eso ha sido importantísimo, porque ahí es donde tenemos ese espacio ella y yo para poder platicar de cualquier tema, y tratamos de evitar en esos dates, al menos que sea un tema muy importante, tema de los hijos, porque siempre estamos hablando de cuando Claro. hablamos de hijos. Entonces es un tema más de ella cómo está, yo cómo estoy, cómo vamos, y si hay temas que ella y yo tenemos que platicar de pareja, ¿no? Entonces eso lo disfruto muchísimo con ella. Y el tema de cuando recién nos casamos, ella pasó por un momento complicado de salud. Al año empezó a tener temas con las articulaciones, a tal grado que hubo una noche que ella ya no se podía parar de la cama y la tuve que cargar al baño. Entonces yo tenía en ese entonces 29 años y no tenía idea qué le estaba pasando a mi esposa, idea. Entonces fue recorrer miles de doctores, ver por dónde íbamos a resolver esta situación. Afortunadamente dimos con una muy buena doctora que la ayudó, ¿no? Con esta situación, y después al poco tiempo tuvo otro tema de salud complicado que también afortunadamente se pudo resolver. Pero mira, han sido pruebas donde ella lo que me dice es, Carlos, pues, tal vez otro ha hecho, hago 29, pero yo, y no por el tema de, la verdad, no por el tema de el juramento del matrimonio, no, para mí era un tema de, pues, o sea, quiero estar con ella, ¿no? Pues como es, desde el amor. Sí, o sea, básicamente, es así, cuando ¿no? uno Entonces, opera desde el amor, pues las cosas, aunque sean pesadas y los retos, pues es que los transitas bien, ¿no? Y hoy, ¿qué te puedo decir? Ella es una locura. Sí. Muchas felicidades. Paco, gracias. Pues ya te he llevado por lo profesional, por tus hijos, por tu esposa, y vamos a cerrar con tus amigos. Y César me dijo que eres muy amiguero, eres muy social, y han tenido unas experiencias pues muy padres con cuates. Hasta me platicó ahí un par de borracheras tuyas que también quiero echar un trago contigo, pero
Fascinado, feliz de la vida. Pero háblame de tus amigos, o sea, ¿cuál es el requisito para ser tu amigo? ¿Cuáles son tus círculos? Y también tenían por ahí martes de charlas. O sea, yo me acuerdo, o sea, tengo amigos que son jueves de cartas, martes de frontenis, miércoles de squash, pero nunca había escuchado que tuvieran martes de charlas. Era martes se juntaban unos cuates a platicar. Correcto, ¿no? correcto. Así. Como, era martes de Toby, le llamábamos, porque era puro cuate, ¿no? O puro sin parejas. Y eso fueron años, Paco. Sí, años. 7, 8 años de cada martes sentarnos, platicar. Era como sin saberlo, estábamos haciendo, era como terapia. nuestro propio consejo, nuestra terapia. Tocábamos temas que solamente podían quedarse en esa mesa, ¿no? Entonces fue algo maravilloso. Soy súper amiguero, muy amiguero. ¿Qué se requiere para hacerme amigo? La verdad es que al contrario, yo creo que yo lo que creo, yo parto de un principio importante que es la confianza, ¿no? Y es la sinceridad. Yo creo que esos son los temas más importantes, la apertura, a ser sincero, la apertura a esa confianza. Y siempre y cuando eso no se quiebre, qué maravilla. O sea, cada persona es diferente, yo aprendo de todos. Y la verdad es que he hecho un círculo de amigos impresionantemente unido, que te digo, desde la prepa hasta la fecha, ¿no? Llevamos 25, 26 años haciendo cenas de Navidad cada año, ¿no? Ahorita ya somos... Y también te quedaron algunas gringadas, como es el americano y el Thanksgiving. Sí. Y creo que haces un Halloween muy especial con calabazas, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. He metido el tema gringoso, ¿no? Del Halloween, el tema de Super Bowl me gusta mucho. Tratamos de ir a quien le guste el tema de la NFL. A mí me gusta mucho también y que eres de los 49 de San Francisco y hace una semana te ganaron en los últimos segundos. No, qué cosa. Otra vez sentimos que ganábamos. Nada más pregunta curiosa, pero vivías en Nueva Jersey y le vas a San Francisco, o sea, ¿cómo por qué? Ya sé, era para que me le fuera a los Giants, ¿no? Los New York Giants, que afortunadamente le voy a los Niners para ese sentido, pero es que me tocó la época de Joe Montana y Jerry Rice, entonces era una locura verlos jugar. Eso fue lo que me enamoró del equipo. Yo le voy al Necaxa, imagínate, porque me tocó el Necaxa de los 90. Que era buenísimo. Era buenísimo. Wow, muy bien. No llenaba partidos, pero era buenísimo, ¿no? Sí. Éramos yo, mi papá y otro Jorge Ortiz de Pinedo. Exactamente, no. Está bien. Oye, pues Carlos, vamos a empezar a cerrar la charla, la entrevista. Ha sido un gran placer. Pero siempre me gusta cederle la palabra a los invitados para que entonces ahora las preguntas no las haga yo, sino que ellos hagan una pregunta que a partir de su conocimiento y su experiencia de vida, pues le dejen a los que nos están escuchando, ¿no? Que cada vez me dicen que, oye, va mejor, me encanta, ¿cuándo sale el próximo capítulo? Pues sí, ahí van. Entonces, porque al final el cierre de esta pregunta, pues ¿cuál pregunta les quieres plantear a los que están escuchando? Fíjate que yo cuando nacen, me gusta mucho escribir, no lo hago tan seguido como quisiera, y tan frecuente como quisiera, pero me gusta escribir. Y yo cuando nacen mis hijos les escribí un poema a cada uno de ellos y lo tenemos enmarcado, les mandamos a hacer con un artista y lo presentamos en su cuarto. Wow, y viene con frases que yo quisiera dejarles a ellos para que ya cuando puedan leerlo, pues son esos mensajes que les quiero dejar a ellos, ¿no? Entonces, para ambos fue un poema acróstico que tienes un mensaje que lees de arriba para abajo, ¿no? Entonces a Mauro le puse Enjoy Life y a Fátima le puse Dream Big, ¿no? Uh-huh. Pero la frase que pongo al final con los dos es May you always be the dreamer. Y creo mucho en este tema del sueño. Regresando tal vez al inicio de la plática contigo, fue pues hay que hacer lo que realmente soñamos, lo que queremos, lo que nos apasiona. Soñar con tener hijos, soñar con tener una pareja con la cual te sientas maravillosamente pleno, soñar con tener un trabajo que te guste. Entonces, la pregunta que yo haría y que yo dejaría es, ¿cuál es tu sueño al día de hoy? ¿Cuál es tu sueño el día de hoy? Porque de repente se nos olvida preguntarnos cuál es ese sueño que tenemos hoy y si lo que estás haciendo hoy te está acercando a lograr ese sueño. Uh-huh. ¿No?
Permítete soñar y luego los sueños hay que renovarlos, ¿no? Pues, Sin duda. Cuando los alcanzas y luego el Sin problema duda. es ¿y cuál es el otro sueño? Pero nunca dejes de soñar. Nunca ¿no? dejes La de verdad soñar. es que de repente cuando he hecho esta pregunta a mis papás, amigos, ¿cuál es tu sueño? ¿no? Y de repente hay un silencio, porque de repente no han dejado de tener esos sueños presentes y creo que es importante siempre mantenerlos presentes. Me encanta, pues sueña, renueva los sueños y nunca dejes de alcanzarlos. May you always be the dreamer. Exacto. ¿No? Me encanta. Pues Carlos, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, algo que Chuck E. Cheese o en Chuck E. Cheese en dando Chuck E. Cheese me pueden pizzas. encontrar ahí, feliz de la vida. En Instagram, te paso ahí mi cuenta de Instagram. Que Bueno, la verdad ya te lo- aparecerá. Sí, y feliz de la vida de conectar y conocer. Pues muchas gracias, Paco, Carlos. gracias a ti, de verdad. No, hombre, ha sido un placer, muchas un gracias. placer poder platicar Y contigo. ahorita ya nos pasamos a comer y a Me parece bien. echar una cerveza. Eso es todo. Pues amigos, muchas gracias por estar acá otra vez en este capítulo de Hablemos Franco. Nos vemos en el siguiente capítulo.